Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 660 millones de pesos. Nueva semana, nueva tarde y estamos en vivo y en directo para empezar con vos todas las noticias que son parte de, bueno, en este caso ya la segunda quincena del mes de septiembre. Qué poquito falta para la primavera, está en el aire la expectativa, justamente la ilusión por lo climático, qué va a pasar. Todo te vamos a contar en esta edición, en este día que está en Buenos Aires, donde estamos en vivo. Tarde despejada, pero hay mucho viento también. Ahora nos preguntamos cuáles son los títulos, los temas principales para empezar la semana, para inaugurar este lunes. Mesa de Carnes presentará en el Congreso los lineamientos estratégicos para la cadena bovina y te vamos a contar todo. Créditos de carbono. En un año se quintuplicó la superficie forestal destinada a estos proyectos. Paraguay hoy comienza el retiro del 100% de la energía generada en Yacyretá que le corresponde al país vecino. 18 grados es la temperatura, cálido, buena previa para la primavera, pero hay viento de todas maneras en Buenos Aires, así que es un día fresco pero despejado. Ahora sí, claro, nos preguntamos cómo sigue la semana. Por eso lo ampliamos, lo vemos en pantalla completa. Mañana llegan las nubes, fíjate, la mínima 10, la máxima 18. Miércoles lluvias aisladas, en este caso 14 la mínima, 19 la máxima. Y ahora nos corresponde, por supuesto, fíjate cómo avanzamos en la semana, vamos 72 horas hacia adelante. El jueves tenemos una mínima de 14, la máxima de 20 grados, mucha más nubosidad. Algo que te puedo adelantar, el fin de, aunque acabamos de terminarlo, posiblemente tenga cielo despejado, pero esto lo vamos a ver juntos a lo largo de la semana, por eso quédate en nuestra pantalla. Y empezamos por nuestros países vecinos, en este caso eligiendo a Chile, país trasandino, acompañando al ministro de Agricultura y de Ganadería, que es parte de la inauguración de la temporada de cerezas, un complejo agroalimentario que se dedican desde Chile a la exportación y que es muy bien recibido en todo el mundo. Chile inauguró el jueves la temporada de la cereza 2023-2024 con la celebración del florecimiento del árbol del cerezo en la región frutícola de O'Higgins, con el pronóstico de alcanzar 100 millones de cajas exportadas durante los festejos del Año Nuevo Chino. El predio agrícola Ponderosa de la comuna Requinoa, unos 100 kilómetros al sur de Santiago, fue este año escenario de la actividad inaugural a la que asistieron los principales gremios frutícolas del país austral, además de autoridades de Chile y China, el mayor comprador de la guinda local. La industria de la cereza nuestra es la líder del mundo y somos capaces de dar un producto de mucha calidad que es dulzura y sabor para el país que más nos compra, ¿no? Que es China. Valenzuela afirmó en esa línea que el festejo del Año Nuevo Chino, 10 de febrero de 2024, una fecha en que las cerezas se convierten en protagonistas, sirve de motor a los envíos internacionales de esta fruta, debido a que China acapara cerca de un 90% de la exportación al mundo. En la ceremonia de bienvenida a la temporada también participaron el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, ASOEX, Iván Marambio, la directora ejecutiva del Comité de Cerezas de ASOEX, Claudia Soler, y el embajador chino en Chile, Niu Xingbao, quienes destacaron que el volumen de cerezas exportado a China equivale a 30 unidades por habitante de ese país.
Hay que recordar que la fruta es, después del cobre, la segunda industria exportadora de Chile, y la cereza es la más importante, la fruta más importante dentro de ese sector, que es la fruta de exportación. Así que la relevancia en ese sentido para el país como todo es gigante. Chile posee 62.000 hectáreas plantadas de cerezas y espera alcanzar las 65.000. Se trata de la mayor superficie plantada a nivel nacional en comparación con otras frutas, como la uva de mesa. Actualmente, los puertos chinos que reciben los contenedores de cerezas chilenas se encuentran en las ciudades de Beijing, Tianjin, Dalian, Shanghai, Nanjing, Fuzhou, Xiamen, Wuzhou, Shenzhen y Haikou, según información del Servicio Agrícola y Ganadero chileno. Y la mesa de las carnes trae novedades en este lunes y tiene que ver con lo que presentan en el Congreso. Fíjate, metas a 2032. Con esa previsibilidad buscan en un mercado que no la tiene en el presente, poder en primera instancia informar y luego presentar el plan de acción para que crezca este sector. Tiene que ver con los lineamientos estratégicos para toda la cadena bovina, una actividad federal que produce trabajo y riquezas, pero todavía aseguran, tiene mucho más potencial. Hacia 2032, como te dije, es importante que reveamos, fíjate, con fecha y todos los objetivos, buscan generar más de 114.000 puestos de trabajo, más producción, en este caso 1 millón de toneladas más, ingresos por exportación que superen los 4.000 millones de dólares y aumento también en lo que corresponde para que haya, bueno, desde ya más circulación interna de divisas. A eso hay que sumarle 200.000 dólares que corresponden a fletes para todo lo que implica la logística, trasladar la producción también, y en este caso, en este informe, también incluyen los 2 millones de toneladas adicionales de maíz que la cadena bovina consume, requiere, demanda, por supuesto, para el consumo animal, para que los animales se alimenten. ¿Cuándo se presenta? Anotá, escuchá, tiene fecha. 20 de septiembre, este mismo miércoles, a través de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación. Esto es en la Sala 1 a las 11 de la mañana. Se llevó adelante en Mar del Plata el Congreso de Malezas y Betina nos va a contar con detalle, siendo ella miembro de ASACIM, de qué se trató y cómo transcurrió. Bueno, en este congreso lo que se trata es de abordar la problemática de las malezas en un enfoque integral. La idea es concluir en un manejo integral de malezas, aplicar los herbicidas, pero aplicar en el momento adecuado, si es necesario la aplicación a partir de una interacción, de un estudio de la interacción del cultivo y la maleza, de hacer un relevamiento previo a la aplicación para ver cuáles son las especies que están en el lote, hacia dónde enfocar esa aplicación de herbicidas, y por otro lado tener en cuenta todas las prácticas asociadas a un cultivo que son estrategias para el manejo de malezas, ¿sí? La rotación de cultivos, la fecha de siembra de los cultivos, la densidad de los cultivos, la secuencia de los cultivos. Todos son aspectos que hacen a disminuir el nivel de emmalezamiento en el lote. Por nuestras decisiones de manejo, al momento de proyectar una rotación, por ejemplo, tenemos todos los elementos para poder reducir el emmalezamiento en el lote. Y herbicidas con menor residualidad es el objetivo, ¿no?, desde ASACIM. Es herbicidas con menor residualidad o aplicar el herbicida adecuado. Aplicar el herbicida según la maleza que domina el sistema, en el momento justo, cuando las plántulas estén en ese estado crítico, donde la aplicación de ese herbicida sea muy efectivo, porque la planta va a ser muy susceptible a la aplicación del herbicida, y aplicar la dosis justa, aplicar la dosis de marbete, ni más ni menos, porque si no estamos favoreciendo la generación de resistencia. Y de parte de los productores, ¿vos cómo ves? ¿Ellos están innovando, están
innovando en el tema. Sí, ahora lo que se ve, que es todo un proceso, pero lo estamos logrando, hay un mayor aumento de siembra de cultivos de cobertura, ¿sí? Yo creo que ya están entendiendo que lo importante es que el suelo esté cubierto por un canopeo verde la mayor cantidad de tiempo posible. Lo del cultivo de cobertura se está haciendo, todavía está en probar el balance del costo del producto del cultivo de cobertura, la siembra, las semillas, versus la mejora que hacemos en el ambiente al disminuir el uso de herbicidas. Muchas veces si se usa como cultivo de servicio, alguna leguminosa nos está aportando nitrógeno al sistema, y además de reducir el uso de herbicidas, reducimos también la aplicación de fertilizantes. Así que es un combo que ayuda a mantener el sistema, el ambiente adecuado y en un manejo sustentable. Sí, el uso de cultivo de cobertura me parece que es uno de los óptimos. En realidad, desde ASACIM están fomentando esta práctica. Sí, se está fomentando. Nosotros damos cursos también de capacitación porque sostenemos que desde el conocimiento es cómo se va a poder mejorar el manejo de malezas, ¿sí? El conocimiento es la base, desde la ecofisiología de la maleza, desde la interacción cultivo-maleza, y entender además que cada especie de maleza se comporta de una manera diferente, cada biotipo también responde de una manera diferente. Entonces, al momento que uno quiera integrar y uniformizar la respuesta de las malezas como que todas responden igual, ahí es donde se falla. Porque ahí empiezan a aparecer las malezas resistentes, pero bueno, algunas son resistentes a tal cosa, otras a otra. Entonces lo que hay que hacer es, en realidad, como yo digo, es molestar a las malezas. Estar modificando permanentemente nuestro sistema para que la maleza no logre adaptarse al sistema. Cuando uno planifica una secuencia de cultivos, tenemos que rotar, pero hay que rotar con diferentes cultivos. Si hacemos cultivo de cobertura, también rotar los cultivos de cobertura. No es lo mismo, las especies de cada cultivo de cobertura tienen diferentes ciclos, tienen diferente tasa de crecimiento, diferente tasa de cobertura de suelo, y eso hace que la respuesta sea diferente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para lograr un buen manejo de malezas. Por eso se habla de un manejo integrado en realidad. Sí, se trata de eso, de un manejo integrado. Incluir el herbicida, pero incluir también las otras prácticas de manejo. Las otras prácticas, en realidad todo, desde el herbicida hasta el momento de decidir qué cultivo hago, con qué densidad lo siembro, con qué distanciamiento entre hileras. Y en la secuencia, si hoy hago trigo, mañana paso, antes de hacer una soja, bueno, puedo hacer un cultivo de cobertura y mantener el suelo la mayor cantidad de tiempo cubierto por una cobertura verde, sea cultivo de cobertura o sea un cultivo de grano. ¿Y eso después se puede destinar a ganadería? También, sí, ahí se mezclan también después. Hay que manejar bien para la ganadería, hay que planificarlo, porque bueno, según cómo entren los animales, cómo está el suelo, pueden ayudar o no. Eso. Tenemos la palabra de muchos profesionales miembros de ASACIM también que formaron parte del Congreso Argentino de Malezas 2023, empresas que estuvieron allí, y te vamos a compartir todo esta tarde. Ahora Ramón Quigón, que también como miembro de ASACIM nos dijo lo siguiente. Bueno, hoy en día tenemos la gran problemática es la resistencia a los herbicidas. Si bien siempre hemos tenido maleza, desde que empezó la agricultura la maleza acompañó a los cultivos, así que siempre las malezas estuvieron. Pero bueno, en los últimos años la presión de selección que hemos ejercido con el uso continuo de los herbicidas, principalmente el glifosato, ha despertado dentro de las comunidades los individuos que generan alguna mutación y se empezaron a formar estos biotipos con resistencia. Así que hoy en día ya hay 45 especies en Argentina donde se ha demostrado resistencia a algún herbicida, y el desafío hoy en día está en manejar esas
esas malezas que son las que nos definen un poco los tratamientos. Estamos hablando de que prácticamente el 90% de los lotes en la región pampeana tienen alguna maleza con resistencia herbicida y bueno, hoy se está trabajando principalmente enfocado en esas malezas, en el control de esas malezas, pero también no olvidarnos de los efectos que puede haber en el medio ambiente o el efecto de fitotoxicidad en los cultivos. A la hora de controlar esas malezas empezamos a aplicar más herbicidas con mayor residualidad y eso también puede traer un problema al ambiente, al hombre y también a los cultivos que vamos a sembrar. Con respecto a la campaña que viene, que supuestamente es un niño con precipitaciones, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo están los productores, las expectativas que tienen con respecto a este tema de las malezas? Sí, bueno, la campaña anterior, y ya venimos de 2 o 3 campañas de gruesa de sequía, en general los cultivos no prosperaron bien, los herbicidas tampoco funcionaron bien para el control de esas malezas. La maleza realmente está mucho más adaptada a las condiciones de estrés hídrico, entonces tenemos malezas que tienen una habilidad competitiva mayor en esas situaciones frente al cultivo y lo que hemos visto es que los cultivos de gruesa en la campaña pasada terminaron con malezas muy semilladas, donde se aumentó mucho el banco de semillas de los suelos, entonces ahora arrancando esta primavera y los cultivos que se avisoran con lluvia, vamos a tener seguramente un montón de emergencias y donde el productor y el asesor va a tener que estar muy encima de los lotes para hacer los tratamientos de manera temprana, donde sabemos que los herbicidas o cualquier herramienta de control funciona mejor cuando la maleza está chica en sus primeros emergencias. Así que un llamado a atención. También tenemos un invierno que no ha sido muy frío, entonces el suelo va a aumentar la temperatura más rápido y las emergencias de maleza cuando llueva vamos a tener una anticipada emergencia de maleza primaveral. Se espera un montón de emergencias, tanto de yuyo colorado, de gramíneas de verano, y donde el productor va a tener que estar encima haciendo los controles tempranos y empezar a aplicar los herbicidas de acción preemergente, que son un poco los que están haciendo los mejores controles para estas malezas resistentes. Eso es lo que te iba a preguntar un poco, ¿cuáles son las recomendaciones que vos harías al productor desde ASACIM para esta campaña que empieza? Porque bueno, así como vos decís, se hicieron más resistentes por el estrés hídrico, por las lluvias, o sea, ¿cuáles son las recomendaciones? Que un manejo integrado. Sí, la recomendación primero es que trate de tener un profesional que lo asesore. Hemos visto en los últimos años que cada vez más los productores buscan un asesoramiento, que estén los profesionales encima de los lotes, monitoreando constantemente como para que no se atrasen los tratamientos. Pero la base del manejo, y eso es lo que pregona también la Asociación Argentina, es el manejo integrado. Solamente con el control químico vemos que tenemos cada vez más malezas resistentes, sino esto tiene que venir en un marco de una rotación de los cultivos, donde se van cortando los ciclos de la semillación de las malezas, con cultivo de invierno, con cultivo de verano. La incorporación en algunos casos de cultivos de cobertura, sabemos que ayudan mucho también en bajar esta presión de selección que hacen los herbicidas. Alguna labranza cuidando el suelo de una manera precavida también no se descarta. Y sobre todo estar encima, lote a lote, conocer y hacer un buen diagnóstico de cada lote particular para buscar una estrategia sustentable que sea particular para ese lote. Ya la receta para todos los lotes ya no va más y ya vimos también problemas de resistencia o de aplicar por demás en lotes donde no se merecían tratamientos. Así que un poco ese sería el mensaje. Pensar en manejo integrado, pensar en herramientas que no sean solo químicas, profesionalizar un poco el manejo de malezas y estar siempre monitoreando para no llegar tarde después en los controles. Y hablando de sustentabilidad en realidad, ustedes desde la asociación están fomentando un poco el tema del cuidado del medio ambiente por los herbicidas que sean tóxicos. Sí, para nosotros es muy importante, hay una responsabilidad y un compromiso que tenemos los profesionales que estamos a cargo del agro, de los agroecosistemas, si bien ya hay un cambio muy importante también de las empresas,
Se han sacado muchos productos que sabíamos que eran un poco más tóxicos y que generaban algún impacto ambiental mayor. Los nuevos herbicidas, que si bien son muy poquitos, que se van incorporando, son mucho más amables con el ambiente. Los profesionales también están trabajando mucho, manejando índices, por ejemplo, de impacto ambiental, y a la hora de elegir un tratamiento u otro, ir por el lado que sabemos que son menos tóxicos. Y sobre todo, lo que dijimos anteriormente, pensar en manejos que no sean solamente con el uso de fitosanitarios, sino que vengan más con manejo integrado, rotación, ganadería que entre dentro de la agricultura, y eso es lo que vemos a la larga en los estudios, que es donde empieza a bajar fuertemente la problemática de maleza resistente y también el impacto ambiental. Todos los congresos, los debates también, los intercambios de información en un marco verde de sustentabilidad, de intercambio de información, y por eso ahora te contamos qué pasa con los créditos de carbono. Tanto se habla en Latinoamérica, Ecuador ya fue pionero en pagar deuda a través de estas acciones. Bueno, acá en Argentina en un año se quintuplicó la superficie forestal destinada a estos proyectos. Vamos por el principio. ¿De qué se trata? ¿Cómo se regulan? Es a través de la Mesa de Carbono Forestal Nacional y sus miembros y socios que anuncian que con un año de creación y puesta en marcha es muy destacado el interés generado por este tipo de proyecto. De hecho, se están evaluando y desarrollando también junto a la certificación proyectos por una superficie de más de 400.000 hectáreas por distintos miembros de la entidad. Esto equivale a 2 veces la superficie de bosque perdido en el año 2022. Fíjate qué reparación se busca hacer, porque duplica el bosque que se extinguió, ya sea por incendios u otro tipo de negligencias. En Argentina se desarrollan proyectos de carbono forestal desde hace más de 15 años en distintas regiones y con diferentes tipos de abordajes. 20.000 hectáreas aproximadamente y un potencial de mitigación de más de 1.600.000 toneladas de dióxido de carbono, de las cuales ya se llevan mitigadas más de 500.000, o sea, un 33% aproximadamente, 500.000 toneladas de carbono. Los proyectos de carbono forestal pueden ser para evitar o reducir emisiones de carbono, ejemplo, mediante la conservación de bosques nativos, con una deforestación que se haya evitado, ¿sí? Es decir, cortar esa cadena destructiva y desmedida también sin regulación. Y, por otro lado, estos proyectos de carbono forestal tienen el objetivo de mejorar la eficiencia del uso productivo del bosque o la plantación forestal, o sea, aprovecharlo, que tenga un buen destino, y capturar carbono a través del desarrollo de plantaciones forestales y reforestación, en definitiva, regenerar bosques nativos. Es muy importante. Argentina busca emparentar algunas naciones que también trabajan, digamos, a contrarreloj para poder equiparar algo, reparar lo que corresponde a deforestación. Está el caso también de lo que atraviesa Brasil, que es muy difícil llegar a una actividad cero. La deforestación existe, el punto es que suceda y se lleve adelante con entidades, socios y cadenas de voluntades que reforesten esas zonas que son saqueadas. Economía e inflación, recorriendo la Argentina en este primer bloque, y la palabra de David Miazo, que él es economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. ¿Qué pasa con los precios de los alimentos? Y acá una opinión personal es de lo más caro. Digo, hoy con toda la inflación y los recortes que vivimos, estamos priorizando el alimento porque es, por supuesto, una necesidad mínima, vital, móvil, pero sobre todo es un derecho. Bueno, lo primero que hay que decir es que en general los alimentos muestran la inflación verdadera, porque después el promedio tiene todos los componentes que de alguna manera u otra están controlados o necesitan algún tipo de autorización del gobierno para poder aumentar.
servicios públicos, prepagas, combustibles que de alguna manera terminaron congelados. Entonces, la verdad es que alimentos, ropa y calzados y otros rubros son la inflación de verdad. Después, el promedio está un poco anclado en todo eso que de alguna manera suele estar controlado, congelado de alguna manera, pero que cabe aclarar que no es que no suben, sino que tarde o temprano van a generar más inflación. O sea, se posterga ese efecto simplemente. Esa es la primera cuestión. Después lo de la carne, es cierto, la carne durante agosto subió de manera significativa. La única aclaración que uno puede terminar haciendo es que, bueno, está bien, subió después de un año de estar totalmente planchada y de haber ayudado a que la inflación se mantuviera más baja de lo que debería haber sido, porque justamente estuvo planchada y se atrasó mucho respecto a la inflación. Pero bueno, es cierto que fue el componente que más subió, que más incidió en alimentos y alimentos que más incidió en la suba de precios. Pero de ninguna manera podríamos estar explicando la inflación por lo que pasó en alimentos, sino que lo que tenemos en el fondo es este proceso de inercia inflacionaria, desconfianza, incertidumbre, pérdida de valor del peso que cada vez se profundiza más, con un gasto público que en lugar de retraerse se acelera en un contexto totalmente volátil. Así que ese es el origen real, ¿no?, de todo este problema de precios, porque si vos me decís, bueno, lo único que subió en la economía fue la carne o los alimentos, podemos hacer otras discusiones, pero si todo subió y esto subió un poco más porque en realidad te está mostrando el termómetro real, es otra discusión. Y el problema, discúlpame me extienda, es que ya llegamos, a ver, agosto fue la inflación más alta en términos mensuales de los últimos 32 años, desde la salida de la hiper. Y estamos con la inflación interanual también más alta desde la salida de la hiper. Y el problema es que vamos en ascenso, porque cerramos ahora con una inflación de los últimos 12 meses del 124% y vamos a cerrar el año con cerca del 150%. Y las expectativas para el año que viene, casi no hay expectativa porque no se sabe qué número puede llegar a haber. Te puede llegar a hablar de 200 o de 300%. Entonces, el problema es ese, que el escenario hacia adelante resulta aún más complejo de lo que estamos viendo hoy. Es como apretar el acelerador cuando tenemos una curva en U con el precipicio al lado, porque estamos en esa situación. O sea, estamos en una situación borde que, si somos lo suficientemente irresponsables, vamos a una hiper sin escalas, ¿no? Entonces, esto es acelerar en una curva en U con el precipicio al lado. Es una irresponsabilidad total. Es una irresponsabilidad total todos estos últimos meses de gestión económica, pero sobre todo de las PASO en adelante, donde se terminó. Uno veía alguna intención de no desbandarse tanto, por lo menos, pero de las PASO en adelante, esa mínima intención, ese mínimo corset que se podría haber puesto el ministro de Economía como para que no se desbande tanto la economía, se liberó totalmente. 33 minutos de las 16, estamos en vivo y por supuesto ahora en este momento de la tarde nos vamos a hacer una pausa. Después de la tanda llega en algún punto, como decimos, la recorrida por el mundo, nos vamos a otros países. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 660 millones de pesos. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Volkswagen.
su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. El mejor fútbol se vive en DirecTV Digo. En septiembre la fase final de la Copa Conmebol Libertadores, el derbi madrileño Athletic vs Real en exclusiva y empieza el sueño de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Suscríbete ahora con un 55% de descuento por 6 meses en el plan Oro HD. Con DirecTV Digo siempre hay mucho para ver. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Cabezal desgranador Stripper GFAS Ultra Liviano. Duplica la capacidad de cosecha. Reduce a la mitad el consumo de combustible. Elimina las pérdidas de cola. Deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz.
Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental, una nueva generación en sembradoras. Una nueva mañana comienza. Y es natural lo que es parte del día a día. Es natural ser digital. A tu manera, a tu tiempo. Para conocer mejor el campo y ver el cultivo crecer. Digital para ser más eficiente. Para producir más. Para sembrar y cosechar. Es natural ser digital. Para el pequeño, para el mediano y para el gran productor. New Holland. Digital como necesitas. Digitales como vos. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 660 millones de pesos. (16:42) en toda la República Argentina, y con nuestro horario nos vamos a países que tienen otra configuración, en otro punto del planeta, en otro hemisferio, y el destino es Libia, porque en las últimas horas y los últimos días conocimos lo que corresponde a la tragedia por las inundaciones. Inundaciones que, si bien se están dando en diferentes partes del mundo por respuesta a lo que es la crisis climática, en este caso se investiga la falla de 2 represas, investigaciones a empresas, a funcionarios públicos, y el resultado es una población que está viviendo una situación dramática. Un desastre de proporciones épicas, así calificó la Organización Mundial de la Salud las inundaciones en Libia, mientras aseguran que más de 38.600 personas fueron desplazadas en las áreas más afectadas en el noreste del país, a causa de la tormenta Daniel. En las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud envió casi 30 toneladas de ayuda humanitaria con suministros para asistir a 250.000 personas. En Derna, las autoridades comenzaron una investigación para determinar las causas por las que 2 represas fallaron y causaron las trágicas inundaciones. La investigación incluye los fondos de mantenimiento que se pagaron para mantener las 2 presas y minimizar los efectos de sus daños resultantes de inundaciones y fuertes lluvias. Esta investigación está en curso en la Fiscalía. Podemos decir que se investigarán a las autoridades locales y a los consecutivos gobiernos por negligencia. Las listas de muertos y desaparecidos todavía no están cerradas. La única certeza que se tiene es que son miles y las autoridades las actualizan continuamente. Pero la inundación no es el único problema de Libia ahora. La posible propagación de enfermedades encendió las alarmas. Hemos tomado algunas decisiones. Podría aislarse las zonas afectadas en Derna por temor a la propagación de enfermedades o epidemias. Estas son medidas de precaución que hemos tomado y comenzaremos a implementar, pero no queremos que la gente se preocupe por eso, porque solo es una medida de rutina de precaución. El último domingo por la noche, Derna fue sorprendida por la rotura de 2 represas y el desborde de un río que divide la ciudad, a causa de las intensas lluvias. Para expertos de la ONU, este es el peor desastre natural en la historia moderna. Volvemos a Latinoamérica, pero no a Argentina, sino Paraguay, un conflicto que está distendido y absolutamente desarrollado con nuestro país. Paraguay hoy comenzó a retirar el 100% de la energía generada en Yacyretá que le corresponde. Llegaron a un acuerdo de cualquier manera y ellos demuestran desde Paraguay que tienen las condiciones técnicas para poder solventar este movimiento, esta retirada, ¿no? A partir de hoy a las 10 de la mañana. Es lo que nos corresponde, dice el vicepresidente, recién en sus primeras semanas asumiendo el cargo junto al presidente Santiago Peña, y habló que el nivel de temperatura que están teniendo en Paraguay y la demanda de energía eléctrica es lo que desencadena este acelerado procedimiento,
Y también fue consultado el director de la Administración Nacional de Electricidad, que se reunió en horas de la mañana con Pedro Aliana. Estoy hablando en este caso de Luis Benítez, que dijo que con el encuentro de las autoridades, y en este caso la palabra oficial, se remarcó la situación que están pasando con el lado argentino desde lo que es Yacyretá. Dijo que no están desembolsando lo que corresponde por la cesión de energía. Hablan de los pagos de Argentina, el endeudamiento que está teniendo Argentina con Paraguay y por eso la retirada de la energía. Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo habrás escuchado, pero lo vas a escuchar mucho más ahora y sobre todo en términos diplomáticos, porque eso se trata. Comenzó este fin de semana la cumbre en Nueva York. La ONU, como líder organizador también de lo que corresponde a este debate, pero lo que queda en blanco en páginas por acordar, firmar y llevar adelante, ejecutar, son las acciones para llegar a un futuro más verde y que también encuentre más reparación frente a todos los desastres naturales de los cuales los seres humanos somos responsables. Comenzó la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ante decenas de dirigentes mundiales, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, defendió la importancia de avanzar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por los Estados miembros de la ONU en 2015 para lograr un futuro más sostenible y mejor para 2030. Y advirtió que en la actualidad solo 15% de las metas van por buena vía, muchas están estancadas y otras en retroceso. Llegó la hora de demostrar que están escuchando. Podemos triunfar si actuamos ahora, si actuamos juntos, si mantenemos nuestra promesa a los miles de millones de personas cuyas esperanzas, sueños y futuro tienen ustedes en sus manos. Llegó la hora. Entre los objetivos está salir de la pobreza, acceder a la educación, al agua potable, a una energía limpia, tener buena salud, luchar contra el cambio climático o lograr sociedades en paz. Según una declaración adoptada por consenso, los Estados miembros se comprometen a actuar sin demora para hacer real este plan de acción para la gente, el planeta, la prosperidad, la paz y la asociación, sin dejar a nadie atrás. Con esa óptica, los países más pobres reclaman que se respalde una reforma de la arquitectura financiera internacional, pues muchos países en desarrollo están paralizados por el peso de su deuda. Pero este debate podría verse opacado esta semana por la presencia, por primera vez, del presidente de Ucrania en la tribuna de la ONU el martes. Volodymyr Zelensky participará de la cumbre un día antes de un Consejo de Seguridad dedicado a su país. Y el embajador, como siempre le digo, que empieza la semana a la par seleccionando las noticias destacadas también, en este caso, alrededor del mundo. Estoy hablando de la ciencia y la tecnología con Damián. La Ciudad de México, uno de los centros financieros y culturales más importantes de todo el mundo, trabaja para reducir la brecha digital y se convierte de esta manera en la ciudad mejor conectada de todo el planeta. La Ciudad de México, uno de los centros financieros y culturales más importantes del mundo, avanza en la reducción de la brecha digital, es decir, la desigualdad entre las personas que pueden tener acceso o conocimiento con relación a las nuevas tecnologías y las que no. Para lograr lo anterior, la capital mexicana instaló unos 32,000 puntos de internet gratuitos en distintos espacios públicos como bibliotecas, parques, estaciones del metro, etc., con lo que logró posicionarse como la ciudad mejor conectada del mundo. Hemos avanzado de manera muy importante en la ciudad para cerrar o colaborar en la reducción de la brecha digital, en particular respecto a acercar el servicio de internet público y gratuito a la ciudadanía.
El servicio que ofrece el gobierno de la Ciudad de México desde 2019 es por red fija y todos los puntos con Wi-Fi gratuito se conectan por un servicio que llega con fibra óptica. El número de internautas que utilizan la red en la Ciudad de México ha crecido, afirmó la funcionaria mexicana, detallando que se registran entre 4,5 y 4,7 millones de usuarios al mes. En 2021, la Ciudad de México obtuvo el récord Guinness por ser la ciudad más conectada del mundo, con 21.500 puntos Wi-Fi gratuitos, superando a urbes como la capital rusa de Moscú. Por ahí nos han buscado ciudades de América Latina y también otros estados. Pero hemos estado compartiendo algunas experiencias y bueno, esperemos que ya pronto puedan también ellos empezar con sus proyectos. En los últimos 4 años, la brecha digital entre hombres y mujeres se redujo al nivel más bajo en México, según revela la más reciente encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, ENDUTI, elaborada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones de ese país. En 2022, había 93,1 millones de usuarios de Internet en México, lo que representó el 78,6% de la población de 6 años o más, un incremento del 4,5% con respecto al registrado en 2021, según cifras de la ENDUTI. Y por estos días, muchos son los gigantes tecnológicos que están atravesando juicios. Ya habíamos hablado en otra oportunidad, por ejemplo, del litigio entre Google y los Estados Unidos. Bueno, en este caso le toca a la Unión Europea, que demanda a TikTok por violación de derechos de menores. Multimillonaria multa a TikTok. La Comisión de Protección de Datos irlandesa, un regulador de la Unión Europea, determinó que la red social de capital chino deberá pagar unos 368 millones de dólares por incumplir las normas relativas a los menores. El organismo abrió una investigación en 2021 sobre las prácticas de esta red social, filial del gigante chino ByteDance. TikTok tiene 134 millones de usuarios en la Unión Europea y esta indagatoria comprende prácticas entre julio y diciembre de 2020. El regulador argumentó que la inscripción de los menores de 18 años en la red social se hacía de forma tal que las cuentas quedaban definidas por defecto como públicas. Otro problema detectado por el organismo es que una función de TikTok denominada conexión familiar, que permite enlazar la cuenta de un adolescente a la de su progenitor, no incluía una verificación adecuada de la afiliación. La autoridad regulatoria analizó los pasos de verificación para evitar la inscripción de menores de 13 años y no encontró ninguna infracción, pero señaló que la plataforma no evalúa de forma adecuada los riesgos que enfrentan los más pequeños. TikTok, cuya sede europea está en Dublín, respondió a la multa afirmando que discrepa de forma respetuosa y que está evaluando cómo proceder. Y ahora hablamos un poquito de movilidad sustentable, porque la firma china JAC está impulsando la fabricación de vehículos eléctricos en Panamá. El fabricante de autos chino JAC Motors formalizó la noche del martes en la capital panameña la introducción de vehículos eléctricos y de tipo SUV en Panamá, completando la oferta de líneas de la marca para este mercado. La decisión se anunció durante un acto en el que fue inaugurado un nuevo centro de ventas para las dos líneas, con la presencia de ejecutivos de la empresa china y de distribuidora David, representante de JAC Motors en Panamá, así como de invitados especiales. Jorge Batinovich, presidente del grupo distribuidora David, explicó que la marca tiene 16 años de estar en Panamá, principalmente con el enfoque en camiones comerciales y pick-ups, este último tipo entrando en el país en 2019, pero que la pandemia de COVID-19 incidió en que se postergara la estrategia para traer los dos nuevos tipos de automóviles, eléctricos y SUV, en tanto se hicieron pruebas y estudios de mercado. El presidente del distribuidor resaltó que esperan cerrar el año con la venta de alrededor de 270 vehículos completamente eléctricos, con un primer pedido de 30 unidades de JAC habiendo llegado hace 2 semanas. A ojos de Batinovich, Panamá es una gran vitrina para el mundo de productos de cualquier gama y en particular de productos que por regulaciones de mercado no ingresan a Norteamérica.
Resaltó que la empresa arrendadora de autos Avis Rent a Car les está comprando en Panamá los primeros vehículos eléctricos para incorporarlos en su flota, por lo que quienes vengan a Panamá los podrán probar con ese servicio. La ley de movilidad eléctrica vigente en Panamá representa un ahorro importante al permitir que no se paguen impuestos de importación, afirmó Batinovich, y reconoció que hay aspectos en relación con esta ley sobre los cuales se podrá seguir trabajando en el futuro. Fortalezas de la marca, tecnología de alto nivel, calidad probada durante 16 años del producto estar en Panamá. No estamos inventando un producto, ya es un producto que existe. Estamos ampliando la gama de productos a el mercado panameño con la alta demanda que existe actualmente de productos de calidad accesibles y con un dinamismo tecnológico como el que Jack puede ofrecer. Panamá es además, a través de una alianza con inversionistas, un centro de distribución de repuestos de Jack Motors para América Latina que opera en la septentrional zona libre de Colón, ZLC, en el Caribe panameño. Y en este momento también de lo que llamamos la recorrida por el planeta, en este segundo bloque en vivo y en directo, queremos actualizarte lo que corresponde y sucede en torno al arroz. Su precio más alto en el mundo es lo que se registró en agosto desde la FAO y la ONU, que analizan todo lo que corresponde al movimiento económico y productivo de alimentos alrededor del mundo. El precio mundial del arroz alcanzó en agosto su nivel más alto en 15 años. Eso informó el viernes la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, que informó un incremento de 9,8% en el último mes. India, que aporta un 40% del suministro global de arroz, impuso el 20 de julio una prohibición de las ventas al exterior de este grano de tipo índico sin cocción, que constituye cerca de la cuarta parte de sus exportaciones. La medida fue tomada para garantizar el consumo de sus habitantes. El arroz es la base de la alimentación en muchos países y su precio en los mercados internacionales ha subido después de la pandemia de coronavirus, el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 y debido a las perturbaciones en la producción por el fenómeno meteorológico de El Niño. Pese a este aumento, el índice general de alimentos de la FAO cayó 2,1% en agosto, por la disminución de la cotización de los aceites vegetales, los productos lácteos y los granos, en parte por una cosecha récord en Brasil que sostiene la oferta. Este marcador, que mide una canasta básica de alimentos, está 24% por debajo del máximo alcanzado en marzo de 2022 tras la invasión rusa contra Ucrania, que tuvo un fuerte impacto, ya que ambos países son grandes productores de granos. ...18 grados es la temperatura en estos momentos. Estamos en vivo, en directo y ya segundos nada más para terminar la primera edición. Te digo la primera porque a las 19 nos volvemos a encontrar en vivo y en directo. Claro, actualizamos algunos de los temas que estuvimos profundizando hoy en estos casi 60 minutos en vivo y en directo y te vamos a contar qué pasa en las próximas 2 horas. Todo esto a las 19, así que te esperamos en nuestra pantalla en Chacra Televisión. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 660 millones de pesos.